Tiene la palabra la diputada Camaño. Gracias, presidente. Presidente, nuestro bloque viene a ser consecuente con la actitud que ha tenido en el pasado respecto al tema de algún señor diputado que pueda estar involucrado en un proceso de investigación penal en donde nosotros consideramos, y así lo hacemos saber enfáticamente a la sociedad, que este cuerpo no es un cuerpo protector de ese tipo de facultades. Que ya la Asamblea del año 13 habló de lo que significaban una sociedad en la que se quería convivir sin prerrogativas de sangres, de títulos, etcétera, que fue reafirmado por nuestra Constitución de 1853 y que las inmunidades a las que refiere la Constitución son inmunidades propias de nuestra actividad legislativa y ningún otro tipo de inmunidad. Y esto tiene que quedar claro. La sociedad debe comprender que no hay ningún texto en la Constitución que proteja o aleje de la investigación judicial a ningún señor diputado o a ningún señor legislador. ¿Qué creemos nosotros que conviene tener en cuenta para evaluar, desaforar o no al legislador en los términos en los que la Constitución establece en el artículo 70? Bueno, en primer término, la Constitución habla de suspender al legislador en sus funciones para ponerlo a disposición de sus juzgamientos. O sea que a tenor de la ley reglamentaria ya no haría falta la suspensión al efecto del juzgamiento, sino en tanto y en cuanto mediase la necesidad de proceder a la detención o al arresto de quien ya estaba siendo juzgado en virtud de la orden judicial dictada a tal fin por un juez competente, que es lo que vemos que acontece en el caso del diputado Julio De Vido. Y esto es así, señor presidente, porque hay una garantía constitucional que está firmada a fuego en nuestra Constitución, referida al artículo 18 de la misma. El artículo 70 de la Constitución argentina es de factura propia, no tiene el molde de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y tiene, por lo tanto, algunas razones peculiares que hacen a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política en su redacción, ¿no? Traigo a caso y a colación el caso Alem, que de alguna manera puede ser inspirador. El detonante del requerimiento judicial, entonces, señor presidente, es que el juzgado y el que es sometido al proceso, donde además está imputado, con el cual además se ha dispuesto una prisión preventiva en 2 expedientes, como una medida restrictiva de la libertad, que no puede hacerse efectiva si nosotros no procedemos al desafuero. O, al decir del propio artículo 70, la suspensión de sus funciones. Entonces, señor presidente, por una parte, y siguiendo los lineamientos que nos da la propia Constitución, el desafuero del legislador es una medida de índole política, no es una medida de índole judicial. Acá se han tirado acusaciones, no es nuestra competencia, no es el ámbito de nuestra competencia. Nosotros lo que debemos hacer es mirar los expedientes en los cuales los jueces, los fiscales han trabajado y han producido prueba. Lo nuestro se desenvuelve solo sobre la base de apreciaciones políticas. Nosotros actuamos como juez político de la causa. Y es interesante, y lo quiero señalar, a los efectos de que tengamos antecedentes de índole doctrinaria, qué es lo que manifiestan distintos doctrinarios argentinos en torno a la politicidad de la apreciación que tenemos que hacer. Así es como Sagués nos habla de la politicidad del razonamiento de la Cámara no se debe entender como evaluación partidista de los hechos que motivan el pedido de desafuero, porque si media arbitrariedad en el razonamiento de la Cámara, esta sería irrazonable e inconstitucional más allá de su naturaleza.
Propone entonces Germán Vidar Campo, siguiendo a Joaquín B. González, que en ocasión de hacer la evaluación, el juicio público, así lo definen, los legisladores que integran la Cámara dejen de lado prevenciones personales y las diferencias políticas partidarias, de modo de no incurrir en una decisión injusta y apasionada. Y yo lo quiero remarcar, presidente, porque somos hombres y mujeres políticos y el discurso político es apasionado y en realidad tenemos que tener mayor objetividad en el análisis de lo que estamos haciendo. Ságuez aclara el punto en los siguientes términos. Dice, el desafuero de los legisladores es una medida de índole política no judicial, que se desenvuelve sobre la base de apreciaciones políticas, actuando la Cámara como juez político, en el quehacer se circunscribe a apreciar la seriedad de las imputaciones. Es interesante la charla doctrinaria entre Medequian. Él dice que el examen corresponde se produzca en juicio público con intervención del interesado, a quien debe garantizarse el derecho de defensa. Y es interesante la charla de Medequian con Midón, en donde habla Midón de que el alcance de la voz juicio, contenida en el artículo 70 de la Ley Fundamental, no es equiparable a la noción con que la misma Constitución se vale de ella en el artículo 18. Esto significa que para el trámite preceptuado, la sala requerida no está obligada a seguir el curso de un procedimiento en el que se respeten las etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia. El mismo autor, a los efectos de aclarar su postura, dice: la palabra juicio está usada allí para referirla al atributo de que juzga quien delibera sobre la razón que le asiste en algún asunto o alguien y decide lo precedente. Esto contenido en el diccionario de la Real Academia Española. Para ese objeto no es imperioso escuchar al legislador encausado. Además, presidente, la decisión de la Cámara al acordar el desafuero no se traduce en un juicio decisivo acerca de la culpabilidad o la inocencia del miembro desaforado. Tanto es así que el desafuero se realiza para que el órgano competente que pertenece al Poder Judicial realice la tarea que le es propia, que consiste precisamente en formular la declaración con los alcances de ley en un contexto donde lo primero que debe asegurársele al imputado es la defensa en juicio. El desafuero, y esto debe quedar claro, no prejuzga sobre la inocencia o la culpabilidad del legislador, sino que lo habilita a la posibilidad de que la justicia pueda seguir adelante con la tarea. Y siendo por otra parte que los privilegios se reputan establecidos en interés del Congreso como órgano y tienen a fin la posibilidad de asegurar la independencia, el funcionamiento y la jerarquía del cuerpo en cuanto lo conserven como institución, las preguntas que deberíamos formularnos entonces serían las siguientes. ¿Se está poniendo en juego algo de esto último, o sea, de que el Congreso como órgano asegure la independencia, el funcionamiento y la jerarquía tanto del Congreso como de la justicia? Y los datos de la realidad revelan que no. La Corte Suprema de Justicia lo tiene dicho en el pronunciamiento en el cual dice el de la integridad de la respectiva Cámara y la libre actuación de la justicia. Acordar, en el caso Balbín, acordar el desafuero importa consentir la desintegración del cuerpo que lo acuerda en razón de que se reconoce preeminencia a la libre actuación judicial. ¿Hay alguna duda sobre la preeminencia en esta última especie? Ninguna. La verdad es que queda claro
que además tendríamos que interrogarnos si el examen de mérito del sumario puede conducirnos acaso a afirmar que los requerimientos que hace la justicia pueden llegar a carecer de algún fundamento jurídico. Y allí es donde entra entonces a tallar nuestras habilidades para la lectura de la profusa documentación de las que nos munieran los dos pedidos de juicio político. En el caso del que fue dictado por la Cámara Federal Penal, tenemos argumentación de sobra, señor presidente. Nosotros deberíamos preguntarnos, para poder atender a nuestro íntimo convencimiento, si media persecución política e ideológica, que dicho sea de paso, el diputado esgrime en la nota en la que le solicita al cuerpo su licencia, deberíamos preguntarnos si efectivamente media persecución política o ideológica tendiente a trabar el desenvolvimiento normal del Congreso, sea que provenga del Gobierno o sea que provenga de alguna corporación judicial. Y la verdad es que los elementos que se revelan en la causa claramente dicen que no. A ver, en la causa 5218 del 2016, Río Turbio, donde se diera curso al ordenado por la Sala 2 de la Cámara Federal Penal, el desafuero y la detención tienen por sustento el riesgo que para el avance de la causa comporta que el diputado Julio De Vido esté en libertad ante un haz de posibilidades del armado de entramados de complicidades, así lo dice textualmente, que fomente el ocultamiento de evidencia, destrucción de prueba y obstrucción de la causa, como modo de evitar tener que enfrentar nuevas interferencias, circunstancia que entienden de posibilidad actual en función de un riesgo que aún permanece vigente, sumado a la necesidad de procurarse el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es por su naturaleza uno de los objetivos prioritarios. El temor y el requerimiento consiguiente, por lo tanto, no son infundados, sino que tienen su basamento en factores varios que se podrían describir de la siguiente manera. Faltante de documentación durante la auditoría. En el informe de auditoría interna sobre el convenio Tren Histórico y otros, se señaló que los trabajos de verificación realizados no se pudieron completar en lo referente a los convenios por no contar con la mayoría de ejemplares en original. Tampoco se pudo contar con la documentación relacionada con documentos celebrados entre la Facultad Regional Santa Cruz y la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz, ya sean documentos relativos a ingeniería de base y de detalle, proyectos, cronogramas, avance de obras, planos, notas de análisis, órdenes de servicio, certificaciones de obras, actas de inicio de obra o documentación de recepción de obra o de la producción de servicios, y se señaló que la información brindada por la facultad de referencia resultó parcial e incompleta. Dificultades para reunir la documentación. Al momento de analizar antecedentes de las operaciones bajo investigación, se denunció en declaraciones testimoniales, vuelvo a reiterar que está toda la documentación en la documentación que fue enviada por ambos jueces, que hubo una actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los diversos organismos públicos e instituciones intervinientes. Destrucción de expedientes. Se denunció y se dejó constancia en la causa de la destrucción de un expediente referido a una obra de más de 1 millón de pesos vinculada a la construcción de la usina térmica. Esto fue retomado por el fiscal Germán Moldes, que textual dice, ha hecho referencia por ante la instancia revisora a la información pública que daría cuenta que se habría destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
tardanza en la entrega de documentación secuestrada. Dentro de esta investigación se allanó la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, donde se incautaron elementos que fueron colocados en 34 cajas, 30 de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor 2 meses después y las 4 restantes 5 meses más tarde de aquel procedimiento. Yo pido disculpas, presidente, porque quizás a alguno lo aburra lo que estoy diciendo, pero quiero decirlo porque no hay tiempo material en el recinto para justificar adecuadamente por qué estamos considerando que el diputado debe ser desaforado. Restricciones a la Fundación. El juez refirió que por el manejo de la Fundación Regional Santa Cruz y su rol en la causa, se consideró que se verificaban razones de urgencias que habilitaban disponer la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial con la remoción de las actuales autoridades de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. En cuanto a la causa 10.456 del año 2014, debido a Julio y otros sobre asociación ilícita e importación de gas natural licuado GNL, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 11, a cargo del señor juez Claudio Bonadío, que solicita el procesamiento también con prisión preventiva y requiere de este cuerpo el desafuero del diputado nacional según el artículo 70 y el artículo 1 de la 25.320. Fundamenta el señor juez que el señor debido atento a los vínculos de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad, en tanto que las maniobras fraudulentas y actos infieles, según resulta del expediente, se realizaban a través de intermediarios. Y uno de los elementos sustanciales de investigación llevada adelante por el señor juez consiste en recuperar el dinero desviado de la administración, determinar a qué empresa ingresó y qué destino se le daba. En un caso reciente, menciona el señor juez, la Sala 2, en relación a debido, también consideró que debía disponerse su detención al entender que a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales, no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal. En el caso que menciona el juez, en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de corrupción complejos que habrían sido desarrollados en la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura durante un extenso periodo de tiempo. Esto lo menciona el voto del doctor Irurzun. En este punto, señor presidente, el juez señala que el señor debido tiene varios expedientes en trámite, 2 de ellos ya en etapa de juicio, por lo que estimó que en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional, según el artículo 26, a contrario sensu del Código Penal, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de la justicia. Destaca el señor juez que en un caso idéntico, la Sala 2 del fuero resolvió que por un lado, no puede dejar de valorarse los múltiples expedientes en los cuales se investiga el irregular desempeño de la imputada, se trata de la señora Alzogaray, en la función pública, tanto frente a la Secretaría de Recursos Naturales como del Entel en liquidación, tal como se desprende de las certificaciones sobrantes. Como mencioné antes,
menciona la causa 20577. Diputada, le pido por favor que trate de sintetizar, que tenemos muchos oradores. Sí, presidente, quiero terminar mi exposición de manera completa, porque es lo que sostiene mi voto y el voto de mi bloque, casi nada. Estamos por desaforar a un señor diputado. Concluye el señor juez que las circunstancias apuntadas, y la verdad es que acá se escuchan argumentaciones más políticas que jurídicas, y creo que lo que nosotros debemos hacer es sustentar sólidamente desde el punto de vista jurídico porque estamos de acuerdo con usted. Desaforando. Solamente le he pedido que en la medida de lo posible sintetice, nada Sucede más. que he leído mucho como para hablar poco. Concluye el señor juez que las circunstancias apuntadas, sí, me gustaría saber cuántos han leído todas las actuaciones que han traído los dos jueces. Estoy segura que la diputada Los Penato lo debe haber hecho. Si le tranquiliza, yo también las leí. Concluye el señor juez que las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de debido, menciona también a Barata, quien ya está preso, y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción que intentarán eludir el accionar de ésta, como también de que la entorpecerán, ambos dos. Además, el juez en esta causa, que es la segunda causa de pedido de desafuero, habla del informe pericial. Para el juez, la hipótesis pericial se encuentra aprobada en la causa. El perjuicio por 6.995 millones de pesos a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen. Son dólares, diputada, no pesos. Perdón. Más allá del resto de la prueba producida en la... Es que, presidente, si usted me apura, más allá del resto de la prueba producida, por favor, en la causa que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita, de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó GNL durante el periodo en cuestión fue a valores superiores a los del mercado, generándose en consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado en la moneda en que usted mencionó por ese monto que yo he mencionado. En esta causa, señor presidente, hay intermediarios y es una de las partes que a mí más me interesa, porque son de los intermediarios que nunca dejan de estar en la Argentina. Y el juez dice que de las pruebas reunidas en las causas dan cuenta que José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino, por medio de las firmas Disan y Diligentia Sociedad Anónima, fueron intermediarios en las operaciones de GNL entre la empresa Enarsa y Gas Natural Aprovisionamientos, CDG Sociedad Anónima, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, las que proveyeron un total de 274 cargamentos de dicho fluido. Claramente, la intervención de los mencionados para el señor juez fue una evidente maniobra de desvíos de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL. De hecho, hay algún funcionario en una maniobra similar para ponerle un poco de color político de la actual administración. Partícipe necesario. La Agencia Marítima Meridian Sociedad Anónima, presidida por el señor Samarín, quien en un inicio fue asesora de Repsol en la preparación para que los puertos argentinos sean receptores en Bahía Blanca y Escobar del GNL, se encuentra acreditado que esta empresa intervino como agencia en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca, y Escobar, y en efecto participó en un total de 385 buques que amarraron en ambas terminales desde el 2008 al 2013 sin proceso licitatorio, llegando a facturar cifras exorbitantes y superiores a los $500.000 por cargamento.
Para el juez se montó claramente un procedimiento con la composición de los funcionarios para desviar el dinero en beneficio de terceros. Y, por supuesto, en la parte de las responsabilidades, las pruebas reunidas por el juez dan cuenta que en su carácter de ministro a cargo de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, y en aquel entonces Barata como subsecretario a cargo de Subsecretaría de Coordinación, Control y Gestión, dependiente de ese ministerio, idearon y conformaron semejante estructura para imponer GNL integrada por el resto de las personas imputadas en la causa, cuyas funciones y actividades fueron mencionadas utilizando a ENARSA en una primera etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos y luego tercerizado el proceso. Pero ésta continuaba adjudicando y pagando. En función de todo lo expuesto, señor presidente, es que nosotros, este bloque, considera que corresponde acceder a los requerimientos judiciales. Mire, presidente, cuando nosotros asumimos como diputados, más allá de los matices con los que se tiñe el juramento en los últimos tiempos, cada uno de nosotros juramos. Y al jurar tomamos un compromiso moral y jurídico que nos impone la Constitución. Porque juramos todos con la mano y por la Constitución, más allá de los matices. Desde el año 94, presidente, hay un artículo 34 en la Constitución que habla de traición a la patria y habla de corrupción. Hay dos motivos para hacer traición a la patria, para cometer el delito de traición a la patria. Uno es alzarse en armas en contra de la nación y de la Constitución, y el otro es cometer actos de corrupción. Bajo ningún punto de vista nosotros podemos ser el impedimento de que mínimamente se investigue si durante el momento en que le tocó ser funcionario público, el actual diputado Julio De Vido cometió hechos de corrupción. Gracias, diputada. Tiene la palabra.